Buenas noches, soy el licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar y con número de registro 2002-0176. Soy el profesor encargado de dar Química General 2 de 18 a 19 horas, sección B. Como es sabido, pues en la actualidad los estudiantes no entran a clase debido a huelga por el fraude que se hizo en la elección de rector. Entonces, con el fin de dejar evidencias que yo sí o sí vine a dar las clases, pues las estoy grabando para que después podamos tener clases asincrónicas y que ellos se puedan poner al día si es que la situación actual de la universidad se resuelve. Bueno, entonces, siguiendo ahora con la clase número 3 de Química General, entonces vamos a seguir donde nos quedamos. Entonces el día de ayer pues estábamos viendo lo que era la solubilidad. Voy a compartir mi pantalla. Y la pizarra. Entonces ahí podemos ver pues que aquí vamos a desarrollar el curso tanto en la presentación como en la pizarra. Desafortunadamente pues no tenemos ahora lo que es la participación de nuestros estudiantes, que son el fin principal de nuestra Universidad de San Carlos, ¿verdad? Poder sacar a nuestros estudiantes de la ignorancia y que puedan tener oportunidades de trabajar con un salario digno y como un profesional, ¿verdad? Que no tengan la necesidad de estar emigrando a otro país, ir a perder la vida a otro país. Bueno, vamos a ver la estrategia del problema que habíamos visto. Ya lo habíamos resuelto, pero vamos a leer lo que nos propone aquí Chan. Para predecir la solubilidad, recuerde que lo semejante disuelve a lo semejante. Un soluto no se puede, un soluto no polar disolverá a un disolvente no polar. Los compuestos iónicos generalmente disolverán a disolventes polares debido a la interacción favorable ion-dipolo que habíamos visto en el proceso de disolución. Los solutos que pueden formar puentes de hidrógeno con disolventes que tendrán una solubilidad alta, ¿verdad, jóvenes? Porque son polares. Bueno, entonces miremos el primero. En el caso A, bromo es una molécula no polar, por lo tanto debe ser soluble en benceno, que es también no polar, porque tiene mu igual a 0, que en el agua. En el agua, pues no sería soluble. Las únicas fuerzas intermoleculares entre bromo y benceno son fuerzas de dispersión de Van der Waals. O sea, tienen las mismas fuerzas. B, KCl es un compuesto iónico. Para disolverlo, los iones individuales potasio más y cloro menos deben estabilizarse mediante interacción de un ion dipolo-dipolo. Debido a que el tetracloruro de carbono no tiene momento dipolar, o sea que es una molécula apolar, pues no va a disolver a estos iones. El KCl se debe disolver en el amoníaco líquido, que sí es una molécula polar, o sea es un disolvente polar, por lo cual va a disolver al KCl. Y eso lo podemos ver en el valor del mu. Vamos con el ejemplo C. Debido a que en este caso es el aldehído que vimos, es una molécula polar, el disulfuro de carbono es una molécula que no es lineal. Miren, acá podemos ver, en este caso se dan cuenta que hay una polarización carbono-oxígeno, como habíamos visto, más delta menos delta. Y en el caso del disulfuro, como los dos momentos llevan diferente dirección y mismo valor, entonces se pone a cero. Entonces quiere decir de que acá no va a poder disolverlo. Las fuerzas entre las moléculas de formaldehído y disulfuro de carbono son dipolo inducido y de dispersión. Por otro lado, el aldehído puede formar puentes de hidrógeno también con el agua, de manera que este debe ser más soluble en el agua. Bueno, aquí tienen el ejercicio de práctica que tienen que presentar en el resumen. Vamos a ver ahora los efectos de presión en la solubilidad.
Solubilidad de los sólidos en los líquidos. Una masa específica de un soluto sólido permanece en solución a una temperatura dada. Es decir, se establece un equilibrio de solubilidad a cierta temperatura. La presión influye poco en la solubilidad de los sólidos en líquidos, porque los sólidos y los líquidos son prácticamente incompresibles. Sin embargo, si la temperatura cambia, se disolverá más el soluto o bien precipitará más de la solución hasta establecer un equilibrio a la nueva temperatura. Entonces, acuerdan ustedes que la temperatura es directamente proporcional a la solubilidad, es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, vamos a ver, la mayor parte de los compuestos sólidos son cada vez más solubles conforme se eleva la temperatura. Vamos a ver las gráficas de abajo. A medida que la temperatura aumenta, el movimiento de las partículas también, o sea que estamos generando una energía cinética, y aumenta el número de iones que se desprende de la red cristalina y quedan en libertad para entrar en la solución. Pero fíjense que en este diagrama nosotros podemos ver, hay un video también que pueden ver, jóvenes, lo siguiente. Fíjense que en este caso podemos decir que supuestamente, según lo que sabemos, la mayoría de compuestos, la mayoría de sales se van a disolver más a mayor temperatura. Entonces se dan cuenta que aquí en el plano X tenemos lo que es la concentración y acá tenemos la temperatura. Entonces, fíjense pues, los únicos que se están comportando según lo que decimos, o sea, al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad, sería el nitrato de potasio. Miren, este va aumentando la temperatura y va aumentando la solubilidad, ¿verdad? Porque aquí es solubilidad gramos por 100 gramos de agua, o sea que entre más alto esté, quiere decir de que más soluble es. Bueno, entonces acá miren, el hidróxido de sodio igual va aumentando la temperatura y va aumentando la solubilidad. El nitrato de plomo igual, miren. Pero miren acá qué pasa. Por ejemplo, el sulfato de sodio comienza a subir, pero llega a arriba de 50 grados y comienza a bajar y se queda constante. Y ahora miren el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no tiene ninguna incidencia, la temperatura siempre sigue con la misma solubilidad. ¿Qué les parece, joven? Es un caso especial. Pues ahí miran el video, ahí hay algunas explicaciones que son importantes. Asimismo, es más difícil que el cristal capture de nuevo los iones que regresan a su superficie porque se desplazan con más rapidez. Existen pocas excepciones a esta regla general, de mayor solubilidad a temperaturas más altas. Entonces, en las curvas que vimos, el cloruro de sodio y el sulfato de sodio no funcionan ahí. Siempre hay excepciones, pues a toda regla hay una excepción. Si se enfría una solución de nitrato de plomo 2 en equilibrio con un exceso de nitrato de plomo sólido, precipita más el soluto hasta que se establece un nuevo equilibrio. Entonces, del lado contrario, entonces ahora bajamos la temperatura. Entonces quiere decir de que vamos a bajar la solubilidad, por lo cual si teníamos una solución saturada, pues al bajar la temperatura, a esa temperatura va a ser sobresaturada y va a precipitar algo. Por ejemplo, 100 gramos de agua disuelven 120 gramos de nitrato de plomo. A 90 grados. Si la solución se enfría a 20 grados, la solución en equilibrio no puede contener más de 54, miren. O sea que es una solubilidad bastante diferente, ¿va? Es más, 54 son 108. O sea que la solubilidad 90 grados es más del doble que la solubilidad 20 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Cuando hablamos de solubilidad, pues decimos que depende de la temperatura. Ahí hice un ejercicio para el resumen de la presentación. ¿Qué aprendimos en la presentación? Tipos de disolución, cristalización, enfoque molecular del proceso, o sea que vimos que primero se separa el disolvente, de ahí se separa el soluto y de ahí, dependiendo de las fuerzas de cada uno, pues van a tener procesos de disolución o no. Y dependiendo de que sea más fácil o más difícil, pues también vamos a notar que si da temperatura
para afuera es exotérmica, va a ser espontánea, pero si en cambio se enfría el beaker o el medio de contención, pues quiere decir de que es endotérmica. Efectos de la presión y la temperatura en la solubilidad. Pues la presión, pues en la solubilidad de líquidos y sólidos más no tiene mayor efecto, pero la temperatura sí. Bueno, con eso terminamos la unidad 1, parte 2. Vamos a empezar. Debido a lo de la huelga de los estudiantes, ¿verdad? Pues por supuesto vamos atrasados en las presentaciones, entonces vamos a tratar de realizar más grabaciones para nivelarnos con la fecha que vamos, ¿verdad? Porque ahorita esta presentación pues sería de la primera semana, ¿verdad? De clases, pero en la primera clase, en la primera semana de clases solo tuvimos dos clases, porque ya desde en el caso de química general, desde la primera no se presentó nada. Entonces tenemos que ver esas cosas, ¿va, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 1, parte 4, que es la última parte de la unidad 1, que vamos a ver estado sólido y soluciones, que es muy importante este tema para que los estudiantes puedan hacer los cálculos. Bueno, vamos a ver las propiedades coligativas de las soluciones. Bueno, ¿y qué es una propiedad coligativa? Bueno, entonces vamos a definir eso. Las soluciones tienen puntos de ebullición más altos y puntos de fusión más bajos que el disolvente puro correspondiente. Entonces se dan cuenta que cuando se dan las mezclas, ya en las sustancias puras va a variar sus propiedades físicas. ¿Por qué? Porque hay un cambio en el ordenamiento del líquido, ¿verdad? Ese nuevo componente que se agregó al líquido, pues va a causar cambios en las propiedades o en las fuerzas intermoleculares. El anticongelante del sistema de enfriamiento de un automóvil se emplea precisamente debido a estos efectos. Entonces, ¿para qué se utiliza en un automóvil? Aquí en nuestra Guatemala no se necesita, pues, porque la variación de temperatura entre el tiempo caliente y el tiempo frío, pues no es mucho. Pero en los países septentrionales o australes, que son más fríos, entonces en el invierno sí se llega abajo del punto de congelación. Por lo cual se debe añadir un anticongelante para que el agua, que es el medio de enfriamiento del motor, pues siga funcionando igual, porque si no se congelaría cuando se deja parado el vehículo. Como refrigerante del motor, el agua se evapora por ebullición con el calor del verano y se congelaría en bajas temperaturas de los inviernos septentrionales. O sea, los septentrionales significa los inviernos del norte. La adición de anticongelante al agua eleva el punto de ebullición del refrigerante y también impide que éste se congele cuando la temperatura desciende a 0 grados, que eso es un problema serio. Si no tenemos agua líquida, pues puede causar de que el motor se destruya, ¿va? Acá podemos ver en la gráfica, podemos ver cómo en estos países como Estados Unidos o Europa o Rusia, pues tienen que echar, para invierno tienen que echar sal para que no se forme hielo y que pues las calles no sean resbaladizas. Entonces miren la cantidad de sal. Eso implica que las condiciones de corrosión en estos países es más alta y por eso los automóviles de estos lados pues están cubiertos de otra capa en la pintura para evitar precisamente que, que los automóviles se les pique lo que es las partes metálicas. Ahora ya no hay tanto problema porque también son partes plásticas, ahí no habría problema. Bueno, en las calles y aceras de las ciudades se esparce sal por la misma razón, para reducir el punto de congelación de agua. Al agregar sal, el agua permanece líquida a temperaturas por debajo del punto de congelación normal. Porque fíjense, jóvenes, yo tuve la oportunidad de estar en un país que tenía inviernos que se formaba
debajo de 0 grados, y realmente es peligrosísimo cuando se forma el hielo en donde uno camina, pues fácilmente se puede caer uno y se puede romper cualquier cosa. Entonces por eso se echa la sal. La medida en que los solutos influyen en los puntos de congelación y ebullición guarda una relación con el número de partículas de soluto de solución. O sea que entre más soluto echemos a estos disolventes, vamos a modificar más las propiedades coligativas, o sea, punto de fusión y punto de ebullición. Cuanto mayor es la concentración de las partículas de soluto, tanto mayor es el efecto, lo que les decía. Las propiedades coligativas de las soluciones son aquellas como la elevación del punto de ebullición y la presión del punto de congelación, que dependen directamente del número de partículas de soluto presentes en la solución. Entonces, este soluto que nosotros estamos agregando a estos líquidos están cambiando los enlaces dentro del mismo líquido. Y eso es lo que causa los cambios de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. ¿Se dan cuenta? Son varias propiedades muy importantes. La presión osmótica pues es la razón por la cual las plantas pueden mover, ¿verdad?, la savia hasta alturas grandísimas, ¿verdad?, como las secoyas. Para el estudio de las propiedades coligativas de disoluciones de no electrolitos es importante recordar que se está hablando de disoluciones relativamente diluidas, es decir, diluciones cuyas concentraciones son menores o iguales a 0.2, o sea que realmente es poco la cantidad que se necesita para cambiar las propiedades coligativas. Bueno, vamos a ver la disminución de la presión de vapor. Si un soluto es no volátil, es decir, no tiene presión de vapor que se pueda medir, ¿verdad? O sea, esos son como sería la salva. La presión de vapor de sus disoluciones siempre es menor que la de disolvente puro. Así, la relación entre presión de vapor de la disolución y la presión de vapor del disolvente puro depende de la concentración del soluto en la disolución. Entonces estos cálculos pues se pueden realizar y realmente pues cuando ustedes compran un anticongelante pues ya eso ya viene hecha la solución. Esta relación se expresa por la ley de Raoult. François-Marie Raoult, de 1830 a 1901, químico francés, fue el que estableció la ley. ¡Uy, hombre! Entonces, que establece que la presión parcial de un disolvente en una disolución P1 está dada por la presión de vapor del disolvente puro, P estándar 1 multiplicado por la fracción molar del disolvente en la disolución X1. Entonces aquí me relaciona la concentración del soluto con la presión que va a cambiar. Entonces la P1 sería igual a X1 presión estándar 1. En una disolución que contenga solo X1 igual a menos 1 X2, donde X2 es la fracción molar del soluto, por tanto, la ecuación anterior se puede reescribir sustituyendo P1 va a ser igual a 1 menos X2 multiplicado por P estándar 1. Y lo podemos reorganizar, P1 va a ser igual a P1 estándar menos X2 P1 estándar. Entonces ahora podemos despejar el P sub 0, el P estándar, perdón, menos P normal o medido. Tenemos igual al delta P, o sea, delta presión va a ser igual a X2 menos presión estándar 1. Se dan cuenta que solo pasamos el P1, lo pasamos al otro lado, ¿verdad? Y le cambiamos el signo para que me quedara el X2, me quedara positivo. Observamos que la disminución de presión de vapor delta P es directamente proporcional a la concentración de soluto medida en fracción molar. Entonces es importante ver en qué dimensiones o en qué concentraciones estamos trabajando. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la tabla
de presión de vapor de agua a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, la temperatura a 30 grados, la presión de vapor del agua es de 31.82. Ahorita vamos a ver cómo cambia dependiendo de lo que nosotros agreguemos al agua. Entonces miren, pues calcule la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 218 gramos de glucosa, masa molar 180.2 en 460 mililitros de agua a 30 grados. ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor? La presión de vapor del agua pura a 30 grados está dada en una tabla 31.82. Suponga que la densidad de la disolución es 1, o sea que no me está modificando la densidad del agua. Bueno, entonces acá tengo la P1, que es la que necesito calcular, y luego tengo la fracción molar, que es X1, que es la que necesitamos calcular, y tenemos la presión estándar 1, que se conoce, que es 31.82. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el cálculo de fracción. Entonces, primero calculamos los moles de glucosa, de agua, en la disolución. Entonces, porque nosotros necesitamos hacer una fracción molar, entonces necesitamos calcular el número de moles. Entonces, ahora el número de moles de agua son 460 mililitros, que es lo que agregamos, multiplicado por la densidad 1 partido 1 gramo partido 1 mililitro, y luego dividido por la masa molecular, y obtenemos que tenemos en esta parte 25.5 moles. Ahora, para la glucosa pesamos 218 gramos, la masa molecular dividimos entre la masa molecular 182 y obtenemos lo que es los moles. Se da cuenta que para el agua, como es líquida, pues entonces tenemos que utilizar la densidad. Pero acá, como es sólido, pues no tenemos que utilizar la densidad, jóvenes. Entonces ahora, ya teniendo los datos de valores de moles del agua y de la glucosa, podemos calcular la fracción molar, ¿verdad? Entonces la fracción molar estaría dada por N1 partido N1 más 2. En este caso, se dan cuenta que tenemos la fracción molar del agua, 25.5, más bien serían los moles, partido 25.5 moles más 1.25 de azúcar, y me sale 0.95, o sea, prácticamente es agua, jóvenes. Pero ya con esa cantidad de azúcar que agregamos, vamos a cambiar la presión de vapor, y eso es lo que vamos a ver. Como se observa en la tabla anterior, sabemos que la presión de vapor del agua a 30 grados es de 31.82 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de la disolución de glucosa es, al sustituir los datos en la ecuación, jóvenes, si es que me cambia esto, entonces la presión sería la fracción molar 0.955 por 31.82. Entonces ahora la presión me disminuyó a 30.44 milímetros de mercurio. Se dan cuenta que hubo una disminución. Ojo. Y esos son los cálculos sencillos que se les puede pedir en los exámenes cortos. Bueno, no puedo preguntar si hay dudas porque no tengo alumnos jóvenes. Cosa triste, ¿va, jóvenes? Bueno, por último, la disminución de la presión de vapor es de 31.82 menos 30.4, se disminuyó 1.4 milímetros de mercurio. Entonces eso es lo que se les puede preguntar en el examen corto, jóvenes. Aquí tenemos el ejercicio que tienen que entregar en el resumen. Al final siempre, primero ponen el resumen y luego ponen los ejercicios. Por favor, hay que poner las unidades, como ahorita son 4 unidades, tienen que ponerlas separadas, los resumen. Unidad 1, parte 1, primer resumen, unidad 1, parte 2, unidad 1, parte 3, y unidad 1, parte 4. Hacen los resúmenes y luego al final ponen los ejercicios, ¿verdad? Hasta ahorita llevamos 13. Así las moléculas de disolvente tienen menor tendencia a abandonar la disolución que abandonar el disolvente puro. O sea que se da cuenta como bajó la presión de vapor. Para convertirse en vapor, la presión de vapor de una disolución es menor que la del disolvente. Se dan cuenta, bajó. Bueno, si ambos componentes de una disolución son volátiles, es decir, tiene presiones de vapor que pueden ser medidas,
La presión de vapor de la disolución es la suma de las presiones de parciales individuales. La ley de Raoult también se cumple en este caso, o sea que ahorita vamos a trabajar con dos. Tenemos la presión A, que va a ser igual a la fracción molar de A por la presión estándar de A, igual también la presión B va a ser igual a la fracción molar de B por la presión estándar de B, que esos estándares los encontramos en tablas, donde PA y PB son las presiones parciales de los componentes A y B de la disolución. P estándar A y P estándar B son las presiones de vapor de las sustancias puras XA y XB. Son sus fracciones molares correspondientes. La presión total está dada por la ley de Dalton de presiones parciales. Se acuerda que ahí es la suma, ¿verdad? La presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B, que son dos componentes. Que eso lo vimos al final de lo que es la química general 1. Entonces la presión total va a ser igual a XA por la presión estándar A más XB por la presión estándar B. Acá tienen problema de disminución de presión, un video para que puedan revisar, ahí se les va a hacer la resolución del problema. Bueno, vamos a ver la elevación del punto de ebullición. El punto de ebullición de una disolución es la temperatura a la cual su vapor de presión se iguala a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces ahí se pueden ir libremente las moléculas de líquido al aire. Debido a la presencia de un soluto no volátil, disminuye la presión de vapor de una disolución y también afectará el punto de ebullición de la misma. Se dan cuenta que va a disminuir. Acá podemos ver un diagrama de fases, ¿verdad? En el cual tenemos acá, miren, en el rojo, el que no está punteado, en el rojo sería el normal. Se dan cuenta que aquí tienen el estado sólido, estado líquido y estado vapor. Pero cuando ustedes agregan una sustancia no volátil, miren, el diagrama cambia hacia lo que está punteado, o sea que baja, miren. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Y acá podemos ver el punto de congelación de la disolución y el punto de la congelación del agua. Se dan cuenta que bajó. Acá podemos ver el punto de ebullición de la disolución y el punto de la disolución del agua. Entonces, a ese cambio es el cambio de las propiedades coligativas dependiendo de lo que ustedes disuelvan en esto. Tenemos un video de diagrama de interpretación de fases que me pareció muy interesante para que ustedes entiendan los diagramas de fases, que es importante. Bueno, en la figura anterior se presenta el diagrama de fases del agua y los cambios que ocurre en una disolución acuosa. Debido a que cualquier temperatura, la presión de vapor de disolución es menor que la de disolvente puro, ojo, independientemente de la temperatura, la curva líquido-vapor para la disolución siempre está debajo del disolvente. Se dan cuenta que la punteada estaba debajo de la original. Con el video que les puse van a entender mejor esta situación. Como consecuencia, la intersección de la curva punteada líquido-vapor y de la línea horizontal marca P1 igual a una atmósfera, ocurre una temperatura mayor que el punto de ebullición normal. Se dan cuenta que el disolvente puro aumentó su punto de ebullición. Este análisis gráfico muestra que el punto de ebullición de la disolución es mayor que el agua. La elevación del punto de ebullición delta TB se define como el punto de ebullición de la disolución TB menos el punto de ebullición del disolvente puro T estándar B. Entonces acá tenemos el delta TB va a ser igual al TB que obtuvimos menos el TB estándar. Debido a que el TB es mayor que el TB estándar B, el delta TB es una cantidad positiva siempre, ¿verdad? Porque aumenta. El valor del delta TB es proporcional a la disminución de la presión de vapor y también es proporcional a la concentración en molaridad, ojo, de la disolución. El problema que tiene la molaridad es que depende del volumen, entonces el problema es ese, por eso que utilizamos molaridad. Entonces el TB va a ser directamente proporcional a la masa.
para poder hacer una igualdad, pues tenemos que agregar la constante KB. TB es igual a KB por M. En donde M es la molalidad de la disolución y KB es la constante molal de elevación del punto de ebullición. Las unidades de KB son centígrado partido masa. Es importante entender la selección de las unidades de concentración en este caso. Se está trabajando con un sistema de la disolución cuya temperatura no se mantiene constante, de modo que es posible expresar la concentración en unidades de molalidad, pues esta cambia con la temperatura. Entonces eso es lo que les decía, ¿verdad? Que la molaridad cambia con la temperatura. Entonces en el caso de la molalidad no pasa eso. Entonces acá por ejemplo tenemos las constantes molales de elevación de los puntos de ebullición y disminución de los puntos de congelación. Tenemos el agua. El agua congela a 0 grados. Tiene una KF de 1.86. El punto de ebullición es 100. Y el KB, ¿verdad? Es de ebullición, ¿va? Porque aquí en inglés es boiling y F es fusión, así igual que en español es fusion. Entonces sería 0.52. Ahora miremos el benceno. Tiene un punto de congelación de 5.5, un KF de 5.12, un punto de ebullición de 80.1 y un KB de 2.53. Y ahí tenemos todos. Miren, el etanol, miren, tiene un punto de ebullición bastante bajo, ¿verdad? Menos 117. Y por eso afecta mucho las propiedades del agua de congelación. Un KF de 1.92, un punto de ebullición 78.4 y un KB de 1.22. El ácido acético, el ciclohexano. Todas estas mediciones es a una atmósfera de presión. Pues acá tiene el video de un ejemplo de aumento de punto de ebullición, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Vamos a ver la disminución del punto de congelación. Bueno, entonces, la disminución del punto de congelación delta TF se define como el punto de congelación del disolvente puro T estándar F menos el punto de congelación de disolución del T fusión después de agregar el anticongelante o la sustancia que vamos a modificar. Entonces ahora tenemos el delta TF va a ser igual al al T estándar F menos el TF. Debido a que el TF estándar va a ser mayor que el TF, el delta TF siempre va a ser positivo. De nuevo, el delta TF es proporcional a la concentración de disolución, así como vimos en el caso de ebullición. Entonces, el delta TF va a ser directamente proporcional a la masa. Introducimos en la constante de fusión, donde M es la concentración de soluto en unidades de molalidad, ya vimos por qué. El KF es la constante molar de la disminución del punto de congelación, la tabla que vimos anteriormente, igual que para KB, las unidades KF son centígrados partido masa. Se dan cuenta que estamos trabajando centígrados, no estamos trabajando Kelvin, ojo con eso también, que a veces cuando ustedes no tienen que hacer los cambios, los hacen. La explicación cualitativa de la disminución del punto de congelación es la siguiente. La congelación implica transición de un estado desordenado a un estado ordenado. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la entropía va a aumentar. Para que esto suceda, el sistema debe liberar energía. Como en una disolución hay mayor desorden que el disolvente, es necesario que libere más energía para generar orden que en el caso del disolvente puro. Por ello, la disolución tiene menor punto de congelación que el disolvente sin nada. Observe que cuando se congela una disolución, el sólido que se separa es el componente del disolvente puro. Ojo. Para la elevación del punto de ebullición, el soluto debe ser no volátil. Ojo con eso. Pero no se aplica la misma restricción para la disminución del punto de congelación. Por ejemplo, el metanol, que sería CH3OH, es un líquido bastante volátil, que hierve a
65 grados. Algunas veces se utiliza como anticongelante en los radiadores de automóviles. Pero el problema del metanol es que es bastante venenoso y causa ceguera. Entonces a veces es importante también saber las propiedades físicas y químicas de lo que es nuestros reactivos. Entonces por eso siempre se les recomienda, a la hora que ustedes utilicen cualquier reactivo, revisen la tabla de datos, ¿verdad?, de riesgo. Entonces, ¿por qué muchas veces uno desconoce eso y puede ser de que cause problemas a nivel de salud, y eso es lo que menos queremos? Tenemos un video de disminución de punto de congelación para que ustedes lo vean. Vamos a ver presión osmótica, que eso es muy importante. Muchos procesos químicos y biológicos dependen de la ósmosis. El paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa, desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. Entonces, este principio pues es es el que se utiliza en muchos procesos bioquímicos, jóvenes. La presión osmótica se representa como pi de una disolución, es la presión que se requiere para detener la ósmosis. Entonces vamos a ver acá en lo que es la gráfica, vamos a ver que acá, fíjense pues, vamos a ver aquí, creo que lo tiene explicado. Cuando acá, fíjense pues, los niveles de disolvente puro de izquierda y los de la adición de la derecha son iguales, o sea que aquí el agua es igual. Entonces podemos ver en estos capilares que la altura es la misma. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué pasa en la situación B? Se dan cuenta que aquí tiene una membrana semipermeable, o sea que puede dejar pasar ciertas cosas. En B, durante la ósmosis, el nivel del lado de disolución aumenta como resultado del flujo neto de izquierda a derecha. La presión osmótica es igual a la presión hidrostática ejercida por la columna del fluido del tubo de la derecha. ¿Ok? Básicamente se observa el mismo efecto cuando el disolvente puro se sustituye por una disolución más diluida de la derecha. Entonces se da cuenta que aquí, cuando esta disolución que está de este lado tiene mayor concentración, ¿verdad? Entonces va a haber un flujo, del disolvente, ¿verdad? El soluto no puede pasar por la membrana selectiva. Entonces ese flujo va a causar una presión, un cambio de presión. Y ese cambio de presión, se dan cuenta, de altura, se manifiesta acá, es la presión osmótica de la disolución que nosotros estamos teniendo en uno de los compartimientos. Bueno, la presión osmótica de una disolución está dada por ¿qué? Pi es igual a mRT, donde m es la molaridad de la disolución, R es la constante de los gases, 0.0821 litros, atmósferas, Kelvin, partido mol. O sea, litro por atmósfera partido Kelvin mol. Y la temperatura es absoluta porque como la constante tiene Kelvin, entonces tenemos que transformar. La presión pi se expresa en atmósferas debido a que las mediciones de presión osmótica se llevan a cabo a temperatura constante. Además, la constante de los gases es en atmósferas. La concentración se expresa en unidades de molaridad, porque estamos hablando de moles y litros, y más conveniente que la molaridad en este caso, ¿verdad? Como pasaba en el anterior caso. Bueno, entonces miren, pues acá tenemos la transferencia neta de disolvente. Miren ahora aquí cómo se puede ver, y vamos a ver acá en la explicación. Al igual que la elevación del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de la disolución. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se esperaría, ya que todas las propiedades coligativas dependen solo del número de partículas de soluto disueltas. ¿Se dan cuenta ustedes cómo hay una transferencia neta de disolvente de este que no tiene nada a este que tiene más para disolver? Y esta es el resultado de la transferencia neta de disolvente.
Si las dos disoluciones tienen la misma concentración y por tanto las mismas presión osmótica, se dice que son isotónicas. Si las dos disoluciones tienen diferente presión osmótica, se dice que la disolución de mayor concentración es hipertónica y la disolución de más disolución es hipotónica. Importantes conceptos. Aunque la ósmosis es un fenómeno conocido y es muy estudiado, se sabe que relativamente poco de cómo las membranas semipermeables detienen el paso de algunas moléculas en tanto permiten el paso de las otras. Básicamente es porque las membranas semipermeables tienen diferentes tamaños y entonces normalmente el soluto es más grande, por lo cual no pasa, entonces solo pasa el disolvente. En algunos casos es simplemente por el tamaño, como les estaba explicando. Una membrana semipermeable puede tener poros lo suficientemente pequeños para permitir el paso solo de las moléculas de disolvente, y en otros casos un mecanismo diferente responsable de la selectividad de la membrana, por ejemplo, mayor solubilidad del disolvente en la membrana. Entonces, esto se va a ver más específicamente en bioquímica, porque en bioquímica las membranas celulares pues tienen diferentes procesos para poder dejar ingresar los materiales de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Usa no solamente el tamaño, sino que usa otros procedimientos. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de esto. Por ejemplo, acá tenemos moléculas de agua, serían las rojas, y moléculas de soluto serían las grises. En el proceso A, dice, una célula es en una disolución isotónica. Se dan cuenta que tanto en el interior como el exterior, pues tienen la misma cantidad, o sea que están en equilibrio. Bueno, ahora miremos la B. En la disolución hipotónica se hincha la célula. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que está pasando? Las moléculas de agua siempre están en intercambio de adentro y afuera. Pero acá miren, como hay menos adentro de la célula, hay menos moléculas de agua, entonces van a comenzar a ingresar moléculas de disolvente. Y entonces lo que va a pasar es de que se va a hinchar la célula. Este experimento lo hacen con papa y pues es interesante, pues se dan los procesos esos, ¿verdad? Porque prueban con agua, prueban con soluciones salinas y así van a ustedes ver si crece o no crece el peso de lo que es la papa, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos en C, se dan cuenta que es una solución hipertónica, la célula se encoge. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? En este caso se dan cuenta que tienen menos soluto adentro. Entonces lo que pasa es de que aumenta la salida de agua, por lo cual la célula se encoge. Esta es la forma por la cual las, las bacterias dañinas se destruyen en medios salados, en medios ácidos, ¿verdad? Así con los salitres, cuando se le echa sal para conservar los alimentos, o cuando se le echa azúcar, ¿verdad? A las mermeladas. Entonces, de izquierda a derecha, la célula sanguínea en una disolución isotónica, en una disolución hipotónica y en una disolución hipertónica. Entonces, ahí tenemos los efectos que causa. Acá tenemos, como les decía, las mermeladas. No hay necesidad de echarle ningún preservante por la cantidad de azúcar. La conservación casera de las compotas, jaleas, proporciona otro ejemplo del uso de la presión osmótica. El uso de una gran cantidad de azúcar es esencial para el proceso de conservación, porque el azúcar ayuda a matar las bacterias que producen botulismo. Y lo que pasa es de que las células se encogen hasta que se destruyen. Bueno, entonces cuando una célula bacteriana está en una disolución hipertónica, alta concentración de azúcar, el agua intracelular tiende a salir de las células bacterianas hacia la disolución más concentrada, por ósmosis. Este proceso, conocido como la crenación, hace que la célula se encoja y finalmente se muere. La acidez natural de los frutos también inhibe el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Pero eso es por otros mecanismos. Tenemos acá las famosas secoyas de California, que son árboles enormes, ¿verdad?
y uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo es que les llega los nutrientes hasta esas alturas, ¿no? La presión osmótica también es el principal transporte ascendente del agua en las plantas, como las hojas constantemente liberan agua al aire mediante un proceso que se denomina transpiración. Aumenta la concentración de soluto en los fluidos de las hojas y el agua es impulsada a través del tronco, las ramas, los tallos de los árboles por presión osmótica. Y acuérdense que esto tiene mucho que ver también con la capilaridad, ¿verdad? Porque los vasos capilares que tienen las plantas son bastante pequeños y eso causa también ese fenómeno de capilaridad, además de ósmosis. Se requiere una presión de 10 a 15 atmósferas para que el agua alcance las hojas más altas de los secoyas en California, que llegan a medir hasta 120 metros. Imagínense ustedes lo eficiente que es el fenómeno de ósmosis para hacer que estas plantas sobrevivan. Aquí tenemos, preservación de alimentos por medio de sal. Pues gloria, hombre. Tenemos también acá, por ejemplo, la salitres. Tenemos acá las conservas en ácido, vinagre. La presión osmótica promedio del agua de mar, medida en el tipo de aparato mostrado anteriormente, es aproximadamente de 30 atmósferas a 25 grados. Calcule la concentración molar de una disolución acuosa de sacarosa, la fórmula C12H1222O11, que es isotónica con el agua de mar. Entonces tenemos que pi es igual a mRT, donde m es igual a pi partido RT. 30 atmósferas va a ser igual, para que sería la presión, la constante de los gases y la temperatura, que es 25 grados a Kelvin. Entonces m, ¿verdad?, sería igual a 1.23 molar. Acá tienen el video de cálculo de la presión osmótica. Tenemos el ejercicio 14 y ahora vamos a ver los coloides. Entonces, las disoluciones estudiadas hasta aquí son verdaderas mezclas homogéneas. Ahora consideremos lo que sucede si se adiciona arena a un recipiente con agua y se agita. Al principio las partículas de arena quedan suspendidas, pero poco a poco se depositan en el fondo. Este es un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿ok? Porque en realidad no se está formando una mezcla. Entre estos dos extremos hay un estado intermedio que se llama suspensión coloidal o simplemente coloide. Un coloide es una dispersión de partículas de una sustancia, la fase dispersa, entre un medio dispersor formado por una sustancia. Las partículas coloidales son muchísimo más grandes que las moléculas de solutos comunes. O sea que son especiales, ¿no, chicos? No se dan siempre. Eso también hace un experimento con gelatina y otras cosas. Mide entre 1 por 10 a la 3 picómetros a 1 por 10 a la 6 picómetros. Una suspensión coloidal también carece de la homogeneidad de una disolución común. La fase dispersa y el medio dispersor pueden ser gases, líquidos, sólidos o una combinación de diferentes fases, como se muestra en la tabla siguiente. Acá tenemos medio de dispersión gas, fase dispersa líquido, nombre aerosol. Ejemplo, niebla o bruma. Medio de dispersión gas, fase dispersa sólido, aerosol, humo. Medio de dispersión líquido, fase dispersa gas, espuma, crema batida. Medio de dispersión líquido, fase de dispersión líquido, emulsión, mayonesa. Medio de dispersión líquido, fase dispersa sólido, sol, leche de magnesia. Medio de dispersión sólido, fase dispersa gas, espuma, plástico o espuma. Medio de dispersión sólido, fase dispersa líquido, nombre gel, gelatina, mantequilla. Medio de dispersión sólido, sólida,
ciertas aleaciones de acero y ópalo. Porque el acero es una aleación de varios componentes, ¿verdad? Entonces no solamente hierro, ¿va, joven? Algunos coloides son muy conocidos. Un aerosol consiste en una pequeña gota de un líquido o partículas de un sólido dispersas en un gas. Por ejemplo, está la niebla y el humo. La mayonesa que se hace incorporando pequeñas gotas de aceite en agua es un ejemplo de una emulsión que consiste en gotas de líquido dispersas en otro líquido, porque supuestamente el agua no es soluble en lo que es el aceite, pero al hacer la emulsión pues están parcialmente unidas. La leche de magnesia, que sirve como antiácido, es un ejemplo de un sol, es una suspensión de partículas sólidas en un líquido, que es el hidróxido de sodio, ¿verdad? Que es el que sirve para lo que es el acidez. Una forma de distinguir una disolución de un coloide es mediante el efecto Tyndall. John Tyndall, 1820 y 1893, físico irlandés. Cuando el rayo de luz pasa a través de un coloide es dispersado por el medio. Entonces produce, digamos, como que fuera un rayo de luz. Eso pasa, por ejemplo, con el polvo. Cuando nosotros entramos a una casa oscura llena de polvo, se miran las luces. O digamos, también con el humo, ¿verdad? Dicha dispersión no se observa con las disoluciones comunes porque las moléculas de solutos son demasiado pequeñas para interactuar con la luz. Otra demostración del efecto de Tyndall es la dispersión de la luz del sol causada por el polvo o el humo, lo que les decía. Acá podemos ver en un campo, podemos ver como que estuvieran los rayos de sol, pero ese es precisamente el efecto de Tyndall, o sea que en el aire hay una dispersión coloidal. Vamos a ver que los coloides hidrófilos y coloides hidrofóbicos son importantes, ¿verdad? Y vamos a ver que se utilizan mucho en lo que es el lavado de nuestra ropa. Entre los coloides más importantes se encuentran aquellos en los que el medio dispersor es el agua. Dichos coloides se dividen en dos categorías: hidrofílicos, con atracción por el agua, o sea que son cargados; hidrofóbicos, son apolares, tienen repulsión del agua. Los coloides hidrofílicos son disoluciones que contienen moléculas muy grandes, como proteínas. En la fase acuosa, una proteína como hemoglobina se pliega de tal forma que las partes hidrofílicas de la muestra de la molécula, las partes capaces de formar interacciones favorables con las moléculas de agua a través de las fuerzas ion dipolo-dipolo o mediante la formación de puente de hidrógeno, se encuentran en la parte externa. Bueno, entonces por eso hay proteínas que son solubles y hay proteínas que son insolubles. Y muchas de las proteínas que son solubles son las que se transfieren a través de la sangre, ¿verdad? Entonces fíjense que la proteína pues es una sustancia bastante grande, ¿verdad? Entonces esta se contrae, o sea, por eso que este tipo de proteínas se le llama globulares, porque son esféricas. Entonces, en la parte de afuera se pliegan de tal forma que los compuestos que son polares quedan afuera. Entonces eso permite que esta sustancia sea soluble en agua. ¿Qué les parece? En general, los coloides hidrofóbicos no son estables en agua. Sus partículas forman conglomerados como gotas de aceite en agua, que se distribuyen en una película oleosa en la superficie del agua. Sin embargo, puede estabilizarse por absorción de iones en su superficie. La absorción se refiere a la adherencia a una sustancia. Es diferente a la absorción, ya que esta última significa un paso al interior del medio. Se dan cuenta que es diferente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una partícula coloidal. Tenemos una partícula coloidal. Entonces, miren acá, se dan cuenta cómo se va acá, en este caso, la repulsión, ¿verdad? Debido a que tiene la misma carga, entonces estas dos partículas no se van a unir, van a estar separadas. Y esta carga negativa va a hacer que tenga alguna interacción con el disolvente. Si es agua, pues va a ser soluble. Estos iones absorbidos interactúan con el agua estabilizando el coloide. Al mismo tiempo,
Al mismo tiempo, la repulsión electrostática entre las partículas evita que se junten. ¿Verdad? Se dan cuenta que no forman un conglomerado, no que están separadas. Las partículas de tierra en ríos y arroyos son partículas hidrofóbicas que se estabilizan de esta manera. Cuando el agua dulce llega al mar, se neutralizan las cargas de partículas y por medio rico en sales y en dichas partículas se agrupan formando el cieno en las bocas del río. Y por eso ahí es el intercambio muy grande de alimentos para las diferentes especies y por eso en las deltas de los ríos hay una gran actividad de vida, ¿verdad? Otra forma de estabilización de los coloides hidrofóbicos es la presencia de otros grupos hidrofílicos en su superficie. Consideremos el esteato de sodio, que es un ácido carboxílico, una molécula de jabón que tiene cabeza polar y un largo cuerpo hidrocarburo que no es polar. Entonces se dan cuenta que esta molécula tiene dos partes. Tiene una parte apolar, que sería la parte del alcano, miren esta gran cola, es apolar, pero esta cabeza es polar porque tiene carga. Entonces esta sustancia tiene dos partes, tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Y así es como funcionan los jabones. La acción de limpieza del jabón es resultado de la naturaleza dual del cuerpo hidrofóbico y el extremo con el grupo polar. El cuerpo hidrocarbonado es altamente soluble en sustancias aceitosas, o sea, lo apolar, los cuales también son polares. En tanto que el grupo iónico, que sería el ácido carboxílico que está de este lado, que tiene carga, permanece fuera de la superficie aceitosa. Cuando una gota de aceite es rodeada por las suficientes moléculas de jabón, como se observa en la figura que vamos a ver posteriormente, el sistema complejo se estabiliza y el agua, porque la parte externa es altamente hidrofílica, así como se elimina la sustancia grasosa por el jabón. O sea que el jabón absorbe la grasa, pues jóvenes, eso es lo que pasa. Entonces miren ahora acá, tenemos la grasa, tenemos el jabón, y entonces el jabón, ¿qué es lo que hace? Forma una micela, eso se llama micela, esto redondo. Se dan cuenta que el jabón se llevó parte de la grasa adentro en donde estaba la parte apolar y la parte de la cabeza polar es la que le da la solubilidad en el agua. Así es el proceso de limpiado. ¿Qué aprendimos en la presentación? Propiedades coligativas, disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, presión osmótica, coloides. Coloides hidrofílicos e hidrofóbicos. Bueno. Bueno, entonces con eso terminamos, chicos, ya se nos pasó el tiempo. Entonces con eso terminamos la clase número 3 y espero que les sirva esta información para el curso. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Aunque yo voy a seguir grabando los videos para que nos nivelemos en tiempo. Muchas gracias, se cuidan y siempre en la lucha, chicos, para sacar o para contra el fraude, jóvenes. Nos vemos.